Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla me voy a referir a la citología del tracto digestivo. Las muestras citológicas se pueden obtener mediante múltiples sistemas de recogida: lavados, balones abrasivos, cepillados de la mucosa o punción-aspiración con aguja fina. El uso de cada uno de estos sistemas de obtención de las diferentes muestras dependerá de la técnica de imagen utilizada. En la actualidad, el lavado y el cepillado son los más empleados. En la imagen, cepillos para la toma de muestras citológicas. Preparación. En el diagnóstico citológico del tracto digestivo, un importante problema suponen los cambios reparativos y regenerativos del epitelio en las diversas condiciones de inflamación o ulceración. En la imagen, células correspondientes a estos procesos en placas y disociadas, manteniendo un mismo tamaño celular, similar morfología nuclear y nucleolos evidentes. Displasia epitelial. En la imagen microscópica es una lesión premaligna del epitelio que tapiza las glándulas. Consiste en un aumento en la proliferación de las células epiteliales, con anomalías en su tamaño y desproporción núcleo-citoplasma. El número de mitosis aumenta y puede llegar a ser atípicas. El grado de atipia celular es variable, por lo que se clasifican en grados. El diagnóstico de displasia epitelial, que corresponde a la lesión precursora del cáncer, es complicado, debido a la semejanza de las displasias de bajo grado con la atipia regenerativa y por las dificultades de distinguir las displasias de alto grado con el carcinoma. Las dismorfias celulares irán aumentando con el grado de intensidad, según el epitelio vaya adquiriendo la posibilidad de convertirse en cáncer. Aspectos citológicos de las células displásicas. Los grupos celulares pierden la cohesividad, núcleos aumentados de tamaño, irregularidades con ligera pérdida de la polaridad, nucleolo en ocasiones prominente. El carcinoma gástrico puede ser precedido de cambios en la mucosa gástrica, tanto de naturaleza hiperplásica como inflamatoria. El esófago es un tubo muscular que conecta la cavidad bucal y faríngea con el estómago. Su cavidad está revestida por una mucosa tapizada por epitelio plano estratificado. En su extremo distal converge con la mucosa gástrica, con revestimiento de tipo glandular cardial. La citología del esófago normal presenta células epiteliales de tipo superficial. En la imagen, aspecto histológico de la mucosa y celularidad de la misma. La citología normal del esófago es simple, ya que está constituida por elementos de epitelio plano estratificado. La patología del esófago es muy variada. Están los procesos inflamatorios y los carcinomas, epidermoide, adenocarcinomas y otros cánceres. En la imagen macroscópica, aspecto de la mucosa esofágica. Esofagitis. Pueden ser específicas o inespecíficas. Se presentan fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos. Pueden estar relacionadas con múltiples agentes. Imagen del esófago con un proceso inflamatorio. Esofagitis por cándida. Es el proceso infeccioso más frecuente del esófago. Citológicamente es fácil de apreciar el organismo causante. En las imágenes, aspecto macroscópico de la infección e hifas entremezcladas con células escamosas sobre un fondo inflamatorio. Esofagitis por herpes simple. La infección esofágica por herpes tipo 1 es un proceso frecuente. En la imagen, aspecto
histológico con una ulceración con células multinucleadas y atipias correspondientes a herpes. Células correspondientes a un proceso viral herpético con multinucleación, afacetamiento nuclear, aspecto nuclear en cristal esmerilado e inclusiones intranucleares. La infección por citomegalovirus se produce predominantemente en el esófago distal. Se puede presentar como una erosión o como una ulceración. La celularidad inflamatoria acompañante es variable. En la imagen, marcada reacción inflamatoria por citomegalovirus, con una célula con la característica inclusión intranuclear. Virus del papiloma humano. Lesiones papilomatosas o verrugosas causadas por el virus del papiloma humano pueden existir en el esófago, aunque son de escasa incidencia. En la imagen, lesión histológica de una lesión verrugosa. Imágenes celulares características de la infección por el virus del papiloma humano. Disqueratocitos y coilocitos. Esofagitis por radiación. La esofagitis por radiación presenta los mismos cambios citológicos que en otras localizaciones con epitelio plano estratificado. En la imagen, citomegalia y multinucleación. El esófago de Barrett supone la sustitución del epitelio esofágico normal por un epitelio metaplásico de tipo intestinal en el extremo inferior del esófago. Puede mostrar diversos grados de displasia o desarrollar un adenocarcinoma. La fotografía corresponde a Norman Barrett, al que se debe el nombre de esta enfermedad. Corte histológico de la mucosa mostrando metaplasia intestinal, con presencia de células caliciformes. El carcinoma epidermoide es el tumor más frecuente del esófago. Presenta diversos grados de diferenciación. El corte histológico con nido tumoral de carcinoma epidermoide, rodeado de marcada reacción inflamatoria. Células de carcinoma epidermoide con las atipias de malignidad y características citológicas de carcinoma epidermoide. La génesis del carcinoma epidermoide es similar a la del cáncer de cervix. En la imagen, los aspectos histológicos y citológicos de las etapas. Los adenocarcinomas de esófago suponen sobre el 3% de los cánceres de esófago. Los que se desarrollan sobre el esófago de Barrett tienen lugar en el tercio inferior del esófago y con frecuencia se extienden al estómago. En la imagen, corte histológico con acúmulos de células de adenocarcinoma. Las características de malignidad de los adenocarcinomas esofágicos están generalmente presentes y son fácilmente reconocibles. Células con las características citológicas de adenocarcinoma. Carcinoma basalioide. Es un tumor infrecuente, muy agresivo. Aspectos histológicos presentando nidos de empaquetadas células elongadas y anguladas con empalizada periférica. Los aspectos citológicos del carcinoma basalioide con grupos celulares irregulares con superposición de células de tamaño pequeño, desprovistas de citoplasma con núcleos algo elongados.
Adenocarcinomas de la unión gastroesofágica. Se encuentra en el punto comprendido entre el esófago distal y el estómago proximal. Incluye los tumores originados en el esófago distal y en el estómago proximal. En la imagen, pieza quirúrgica con esófago distal y estómago con presencia de una tumoración en caries y aspectos citológicos de la tumoración en un fondo hemorrágico necrótico con evidentes caracteres de malignidad. El estómago es una dilatación del tubo digestivo, dando lugar a una bolsa con forma de J. Se extiende desde el final del esófago hasta el inicio del duodeno. Anatómicamente se consideran 4 porciones: el cardias, el fundus, el cuerpo y el antro. Aspecto de la capa interna que cubre la mucosa de la pared del estómago. La mucosa del estómago no es lisa. Presencia de pliegues longitudinales grandes, alargados. Imagen histológica con epitelio de superficie y glándulas gástricas en un corte histológico. En base a las glándulas mucosas del estómago habría que considerar 3 regiones. Área cardial, que contiene glándulas cardiales. Fundus y cuerpo, que contiene glándulas gástricas. Región pilórica, que contiene glándulas pilóricas, aunque las zonas no están demarcadas con precisión. Células de recubrimiento de la mucosa del estómago. Celularidad dispuesta en láminas monoestratificadas en panal de abeja y núcleos en un mismo nivel distribuidos con regularidad. Células de la mucosa gástricas, apreciadas de perfil y formando rosetas. Gastritis. En relación con la duración del proceso se consideran 2 entidades: aguda, de corta duración, por causas irritantes frecuentemente asociada con fármacos; crónica, proceso de más larga duración. En la imagen, corte histológico mostrando gastritis. Gastritis por aspirina. Puede dar lugar a una gastropatía con lesiones erosivas o incluso úlceras de la mucosa, con inflamación y anormalidades nucleares marcadas. La atipia celular que conlleva puede hacer pensar en malignidad. En la imagen, lesión mucosa producida por aspirina. Gastritis superficial. Consiste en una inflamación de la mucosa del estómago que en la evolución puede dar lugar a una gastritis atrófica. En la imagen, corte histológico con mucosa edematosa e infiltrado inflamatorio y celularidad de revestimiento mucoso con diverso grado de degeneración con hipercromasia nuclear. Gastritis atrófica. Consiste en una inflamación crónica de la mucosa del estómago que conlleva destrucción glandular. La gastritis crónica y la atrofia gástrica tienen manifestaciones citológicas que son variables y no son específicas. Puede suponer una afección preneoplásica, cuya causa puede estar en la infección por el Helicobacter pylori. En las imágenes, histología y citología de este proceso. En la gastritis atrófica, el epitelio de superficie de la mucosa puede mostrar cambios proliferativos, o metaplasia, o la combinación de ambos. En la imagen, corte histológico con engrosamiento de la mucosa y placa de células epiteliales con núcleos regulares ocupando diferentes niveles en el citoplasma. La gastritis producida por el Helicobacter pylori presenta en los primeros momentos inflamación por polinucleares neutrófilos.
En la imagen, corte histológico con mucosa edematosa y celularidad inflamatoria por polinucleares neutrófilos. Helicobacter pylori es una bacteria curvada gram negativa. La infección puede afectar al estómago y causar gastritis. La gran mayoría de personas con infección por Helicobacter pylori no presentan signos ni síntomas. Esta bacteria ha sido implicada en la patogénesis de la gastritis crónica, úlcera gastroduodenal y del cáncer gástrico. La infección por el Helicobacter pylori se acepta como factor etiológico en el desarrollo del cáncer gástrico. Alrededor del 10% de las personas con Helicobacter pylori desarrolla una úlcera. En la imagen, contenido gástrico con presencia de la bacteria. Al microscopio óptico, el Helicobacter pylori se observa en forma de S, simple o doble. Mide de 2,5 a 4 milímetros de largo y de 0,5 a 1 milímetro de grosor, y en su extremo tiene de 4 a 6 flagelos, pero estos no se observan al microscopio óptico. Metaplasia intestinal supone la transformación de las células de la mucosa gástrica por otras de tipo intestinal. Histológicamente consisten en células columnares de tipo absortivo y células caliciformes. Comúnmente aparecen en el antro y en la zona de transición del cuerpo al antro. Muchas veces se asocia con gastritis atrófica. Es considerada como predisponente del carcinoma gástrico de tipo intestinal. En la imagen, cortes histológicos de la mucosa gástrica con metaplasia intestinal. En la imagen, células correspondientes a metaplasia intestinal, placas de células epiteliales columnares alternando con células caliciformes, y células caliciformes con núcleos desplazados hacia la base y membrana nuclear fina. Células de metaplasia intestinal con amplios citoplasmas claros por el contenido de mucina y núcleos basales. Anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune. Es el resultado de la carencia de vitamina B12. La anemia perniciosa se asocia muchas veces con gastritis atrófica. En la anemia perniciosa no existen cambios citológicos específicos. Frecuentemente presenta extensa metaplasia intestinal. La citomegalia y la cariomegalia están presentes con algo de atipia. En las imágenes, células en grupos disociados y células en acúmulos. Los cambios citológicos pueden ir de ligeros a marcados. La úlcera gástrica supone un defecto de la mucosa con apariencia redondeada. En las imágenes, aspectos macroscópicos y un corte histológico de la úlcera gástrica. En los bordes de la úlcera tienen lugar procesos de regeneración. El epitelio de regeneración citológicamente puede simular cáncer. Los núcleos muestran variación en tamaño y forma, con nucleolo prominente. El epitelio rodeando el borde de la úlcera puede mostrar diverso grado de hiperplasia y regeneración. La interpretación de los hallazgos citológicos puede ser difícil. En las imágenes, celularidad correspondiente al borde de la úlcera. Las consecuencias citológicas de la degeneración y regeneración son considerables. Agrandamiento nuclear, tensión celular variable, hipercromatismo, cromatina frecuentemente granular, nucleolo prominente. En la imagen, grupos celulares con núcleos agrandados, membrana nuclear fina y nucleolo evidente.
Los pólipos gástricos son raros. Existen distintos tipos de pólipos, bien como lesiones aisladas o formando parte de poliposis o como síndromes. En la imagen corte histológico de un pólipo. Los pólipos benignos no se pueden diagnosticar citológicamente como tales. Presentan células columnares o cilíndricas uniformes en agregados. En la imagen, células correspondientes a este proceso. La transformación maligna de los pólipos es infrecuente. En la imagen, celularidad de un pólipo maligno, con los caracteres citológicos correspondientes a adenocarcinoma. Enfermedad de Menetrier. Es un proceso poco frecuente, de etiología desconocida. Se caracteriza por un engrosamiento de la mucosa por múltiples lesiones poliposas. Imagen histológica con hipertrofia de la mucosa gástrica con glándulas tortuosas dilatadas. El cáncer gástrico tiene un patrón de presentación muy variable. En general se consideran dos tipos de presentación: adenocarcinoma de tipo intestinal y adenocarcinoma de tipo difuso. En la imagen, corte histológico con infiltración difusa de la mucosa gástrica por una proliferación celular de adenocarcinomas que hace desaparecer su estructura histológica. Corte histológico con un patrón papilar y aspecto celular con elementos columnares en superposición, con variación en el tamaño y la forma. Los caracteres de malignidad son fácilmente reconocibles: células de adenocarcinoma en pequeños grupos con variación en el tamaño celular y nuclear e hipercromasia. Adenocarcinoma superficial. Se localiza en la parte más superficial, limitado a la mucosa y submucosa, y no infiltra otras capas de la pared gástrica. En la imagen, lesión polipoidea elevada sobre el nivel normal de la mucosa. Linitis plástica. Presenta un patrón más agresivo y de peor pronóstico. Corresponde a una variedad infiltrativa. Es una proliferación celular maligna que provoca engrosamiento y rigidez difusa de la pared gástrica, condicionada por el adenocarcinoma de tipo difuso. Pieza quirúrgica en la que se aprecia un engrosamiento de la pared gástrica por linitis plástica. Se muestran las arrugas de la mucosa aplanadas. En la linitis plástica, las células dispersas invaden de forma individual o en pequeños grupos. Pueden presentar proliferación de células en anillo de sello. En la imagen, pequeños grupos celulares con evidentes caracteres de malignidad. Carcinoma de células en anillo de sello. De localización preferente en el área cardial. Se da mayoritariamente en el sexo masculino. No suele estar asociado con la gastritis atrófica. Puede mostrar diversos patrones de crecimiento, pero frecuentemente lo hace de forma difusa. En la imagen, aspecto histológico con una proliferación de células en anillo de sello y detalle citológico con células con amplios citoplasmas claros, debido a la acumulación de mucina intracelular y núcleos desplazados hacia la periferia. Los carcinomas pobremente diferenciados pueden ser difíciles de categorizar como adenocarcinomas. Las células se presentan disgregadas. Los núcleos son grandes y regulares, con condensación de la cromatina. En ocasiones, el escaso citoplasma causa dificultad para etiquetar el tipo celular.
Los linfomas primarios gastrointestinales son tumores muy heterogéneos, con variable frecuencia según su localización, con diversos tipos histológicos. En los extendidos citológicos se pueden reconocer dos tipos celulares: células pequeñas, discretamente más grandes que los linfocitos normales, con núcleo redondo, nucleolo prominente y escaso ribete citoplasmático. Células grandes, con variación considerable en el tamaño. Células irregulares, núcleos de cromatinas irregulares, variable cantidad de citoplasma. Los linfomas no Hodgkin gastrointestinales son los linfomas extranodales más frecuentes. También existe la extensión de los linfomas generalizados al tracto gastrointestinal. Los linfomas MAR que crecen en zonas mucosas representan el 8% de todos los linfomas no Hodgkin y en el estómago son los más frecuentes. En la imagen, corte histológico con una proliferación celular sin formar estructura por células linfoides. Aspectos citológicos con celularidad distribuida en forma dispersa, con elementos redondeados, con núcleo grande y escaso citoplasma. Material necrótico englobando células linfoides atípicas. Los detalles celulares no son muy precisos al estar englobados en material necrótico. GIST es el término usado para un grupo de tumores mesenquimales del tracto gastrointestinal. Los tumores estromales están compuestos de células fusiformes o poligonales. El patrón celular fusiforme es el más habitual. El diagnóstico diferencial de este patrón citológico incluye principalmente leiomioma, esvaloma, leiomiosarcoma y tumor carcinoide a células fusiformes. El diagnóstico final se hace con la ayuda de inmunohistoquímica con marcadores tumorales. En la imagen, dos cortes histológicos correspondientes a dos tumores mesenquimales gástricos. Aspectos citológicos de células con morfología fusiforme. El intestino delgado es la parte más delgada del intestino. Se conecta desde el estómago hasta el intestino grueso. Se considera en él tres partes: duodeno, yeyuno e ilion. La mucosa del intestino delgado se caracteriza por formaciones en pliegues, glándulas y microvillosidades, aumentando de forma exponencial la superficie de absorción de nutrientes. En la imagen, corte histológico con la morfología de la mucosa intestinal. Detalle citológico de la mucosa intestinal. Placa monoestratificada de células superficiales con regularidad en el tamaño y morfología de sus elementos. El duodeno es una estructura intestinal en forma de C, englobando la cabeza del páncreas. En él se pueden considerar 4 porciones. En la segunda porción es donde desembocan los conductos excretores del páncreas y colédoco. Aspectos citológicos de la mucosa duodenal, con elementos dispuestos en panal de abeja. El epitelio que recubre la superficie de la mucosa es columnar simple. Hay tres tipos de células: columnares, células caliciformes y células argentafines. El conducto biliar y el ducto pancreático están limitados por una sola capa de células columnares. Úlcera de duodeno. Imágenes histológicas en las que se aprecia la mucosa duodenal con la lesión ulcerosa. Los cambios inflamatorios debidos a la úlcera duodenal generalmente presentan en la muestra un aumento
del número de células. La presentación de las células epiteliales es habitualmente pobre y pueden aparecer núcleos desnudos. Puede acompañarse de componente inflamatorio, generalmente leucocitos. El epitelio que rodea el borde de la úlcera puede mostrar diverso grado de hiperplasia y regeneración. La interpretación de los hallazgos citológicos puede ser difícil. Material necrótico y células inflamatorias pueden estar presentes en variable proporción. Adenoma de glándulas de Brunner. Lesión benigna polipoidea infrecuente. Supone del 3 al 10% de los tumores duodenales. En la imagen, lóbulos de glándulas mucosas separadas por tractos conectivos, con células mucosas de límites intestinales precisos. Las células son cúbicas o cilíndricas, sin atipia, con citoplasma claro y núcleos basales. Giardia lamblia es un protozoo de forma piriforme. En la imagen, alguno de estos elementos en fondo de jugo duodenal. Imágenes al microscopio electrónico de las células en que se aprecian los flagelos y la binucleación de la Giardia lamblia. Los adenocarcinomas en el duodeno no son tan frecuentes como los gástricos y los de intestino grueso. En la imagen, corte histológico con un adenocarcinoma con proliferación papilar. Los caracteres de malignidad están generalmente presentes y fácilmente reconocibles. Grupos celulares con variación en el tamaño nuclear con cromatina gruesa y nucleolos prominentes. Imagen macroscópica de duodeno que lleva adosada una masa tumoral que ulcera la mucosa duodenal y detalle del tumor abierto. Se trata de un carcinoide. Imágenes histológicas en las que se aprecia la mucosa duodenal limitando la lesión ulcerosa. Debajo de la mucosa se aprecia la proliferación celular correspondiente a un carcinoide e imagen a mayor aumento de la celularidad. Aspecto citológico del carcinoide, relativamente monótono. Grupos celulares similares formados por células de pequeño tamaño con núcleos redondeados con irregularidades más bien discretas. La citología por cepillado de vías biliares es un método de estudio de la patología de vías biliares y pancreáticas. El diagnóstico citológico puede presentar dificultad en la toma de la muestra, por obstrucción de la luz o por dificultades en canular el conducto. La interpretación citológica puede ser dificultosa en casos como los adenocarcinomas bien diferenciados o por escasa celularidad. En la imagen, placa de células epiteliales normales monoestratificadas con núcleos redondos u ovales y grupo de células cancerosas desordenadas con superposición de núcleos polimorfos con irregularidades en la membrana y cromatina gruesa con nucleolo prominente. Enfermedad de Whipple. Es un proceso infrecuente, multisistémico. Se da principalmente en varones de edad media que en la afección intestinal motiva la dilatación de las vellosidades por acumulación de histiocitos con bacilos citoplasmáticos en la lámina propia. En las imágenes, aspectos histológicos de las vellosidades engrosadas, detalle de la mucosa e histiocitos. Enfermedad de Crohn. Es una entidad inflamatoria granulomatosa. Puede afectar a cualquier segmento del tubo digestivo.
de localización preferente en el hilio terminal. Su etiología es desconocida. En la imagen histológica, aspectos característicos de la mucosa, con imagen en empedrado. En la imagen, aspecto histológico de la mucosa, con algún granuloma en la lámina propia, y a mayor detalle de la inflamación granulomatosa, con histiocitos, células epitelioides y linfocitos. Mucosa intestinal ulcerada en la enfermedad de Crohn, con reacción inflamatoria y extendido citológico constituido por elementos inflamatorios. El intestino grueso es una continuación del intestino delgado. Es la última porción del tubo digestivo. Recorre varias regiones del abdomen, formando el denominado marco cólico, en el que se pueden considerar dos porciones, hemicolon derecho y hemicolon izquierdo, en relación con la situación y el aporte sanguíneo por las arterias mesentérica superior y mesentérica inferior. Aspecto macroscópico de la mucosa intestinal y aspecto histológico de la mucosa del intestino grueso, presentando glándulas rectas limitadas por células caliciformes y células intestinales absortivas. En ausencia de enfermedad, la mucosa del intestino grueso está formado por células columnares, células caliciformes y macrófagos en placas compactas. En la imagen, colgajo de mucosa normal, epitelio cilíndrico simple y células caliciformes. Los pólipos son tumores benignos que crecen como pequeñas protuberancias desde la mucosa del intestino. Algunos de ellos pueden convertirse en cáncer o serlo ya. Imagen macroscópica de un pólipo de colon. Imágenes citológicas de pólipo de adenoma velloso. Placa de células epiteliales con marcada adherencia. Células epiteliales presentando núcleos a diferentes niveles. Mioblastoma. Suele presentarse como una elevación nodular de la mucosa. Microscópicamente es similar al de otras localizaciones. Está constituido por células redondas o poligonales con citoplasma uniforme finamente granular. Colitis ulcerosa. Su etiología es desconocida. Es un proceso de duración prolongada, con remisiones y exacerbaciones. La apariencia macroscópica varía según el estado de la enfermedad. Los cambios regenerativos pueden ser muy marcados, con agrandamiento nuclear y mitosis. El componente inflamatorio está compuesto de linfocitos, plasmáticas, polinucleares neutrófagos, pocos histiocitos y células gigantes. Los pacientes con colitis ulcerosa desarrollan focos de displasia y de carcinoma. La incidencia de adenocarcinoma está aumentada en los pacientes con colitis ulcerosa. El desarrollo de adenocarcinoma va siempre precedido de cambios displásicos, que pueden y deben ser distinguidos de la atipia por regeneración. En la imagen, corte histológico con ulceración y reacción inflamatoria de la submucosa. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria de la mucosa del colon de etiología desconocida. No hay caracteres citológicos específicos de este proceso. Puede existir ulceración con cambios citológicos más o menos marcados, de regeneración y degeneración asociados con inflamación. Los cambios displásicos son de variable intensidad. Las manifestaciones citológicas de colitis ulcerosa presentan considerables problemas diagnósticos. Imagen macroscópica con pieza de colectomía total. La superficie mucosa es granular,
con presencia de ulceraciones y pseudopólipos, y corte histológico mostrando la inflamación del proceso. La celularidad de la colitis ulcerosa presenta con frecuencia dificultades de interpretación. Las células no siempre presentan caracteres bien definidos en el contenido inflamatorio. En la imagen, aspecto general con un componente inflamatorio necrótico marcado y detalle de células atípicas. Entamoeba histolítica es un protozoo cuyo hábitat lo constituye principalmente el intestino grueso. Es de forma redondeada, de 20 a 40 micras. Produce infecciones muchas veces asintomáticas. En las imágenes algunas de ellas. Con flecha señalado un hematíe en el interior de una entamoeba. Balantidium coli. Esta parasitosis normalmente afecta al colon. Es un protozoo ciliado grande, de 50 a 200 micras. Produce lesiones ulcerosas, pequeñas, planas y redondeadas en la mucosa. Imágenes de algunos de ellos. Imagen de la biopsia de recto con un infiltrado inflamatorio denso y difuso de la mucosa y submucosa. Osurus. La usuriasis es una infestación parasitaria intestinal, más frecuente en niños. En las imágenes mucosa rectal, huevos de parásitos e imagen del mismo. El carcinoma colorectal es uno de los cánceres más frecuentes. Casi todos los cánceres colorectales son adenocarcinomas, que se originan a partir de la mucosa de revestimiento. Los carcinomas de colon derecho tienden a ser polipoideos. Los carcinomas del colon izquierdo tienden a ser lesiones nodulares estenosantes. En la imagen macroscópica, pieza de resección de un carcinoma polipoideo. Corte histológico mostrando una proliferación celular atípica en crecimiento sólido. Y grupo celular con núcleos agrandados, irregulares, hiperplásicos en un contexto necrótico hemorrágico. En la imagen, fragmento de mucosa con superposición de células atípicas y acúmulo de células columnares altas con orientación y polaridad característica de los tumores papilares. Las células obtenidas del adenocarcinoma de colon no difieren significativamente de las células de otros tumores gastrointestinales de similar estructura histológica. El carcinoma medular es una variante infrecuente del carcinoma colorectal. Tiene mejor pronóstico que el carcinoma indiferenciado. En la imagen histológica, una proliferación en sábana de células con núcleo vesicular y nucleolo manifiesto, y cuadro citológico correspondientes a dicho proceso. Detalle de las atipias celulares. Muchas gracias por la atención.